Aprendo en casa. Aprendo en casa. Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante. Escribo y comparto una ficha técnica sobre el animal amenazado que más me ha llamado la atención. Como recordarán, en estos días estamos trabajando estos temitas respecto a los animales amenazados y hemos reunido ya mucha información desde la investigación, desde la lectura, y ahora estamos reforzando con la escritura. No se olviden que siempre debemos tener en cuenta los recursos a utilizar, nuestras fichas de información, nuestros trabajos del portafolio, como son organizadores o de repente textos escritos en las descripciones anteriores, las preguntas de investigación que ya las tenemos resueltas. Todo eso va a servir para el día de hoy. Contaré con una regla, un lápiz, un lapicero quizás, colores y algunos textos de ayuda que me puedan apoyar. Nuestra meta el día de hoy consiste en escribir una ficha técnica sobre el animal amenazado de nuestro país que más me ha llamado la atención durante este proceso de investigación. No olvidemos que las informaciones que hemos recabado constantemente han hecho que nosotros tengamos mucha información. Esa información es muy relevante porque el día de hoy, al nosotros escribir una ficha técnica, vamos a tener que trasladar esa información en nuestra hoja. Y para ello yo tengo que tener presente los fundamentos o los elementos básicos de una escritura. ¿Y qué es eso? El trencito de la textualización nos hará recordar. Primero, para yo escribir, tengo que planificar. No se olviden, estudiantes, que la planificación dentro de la escritura es una pieza fundamental. Sin esta planificación yo no podré saber a dónde voy, no sabré qué rumbo, no sabré cómo armar mi texto. Entonces, al momento de planificar, yo tengo que tener en cuenta sobre qué es lo que quiero escribir. En este caso, escribiremos una ficha técnica. Y para ello voy a tener qué elementos estarán dentro de mi ficha técnica. ¿Para qué? Para yo poder escribir. Y ese es el segundo paso. Textualizar todo lo que yo he planificado. ¿Ok? Y después de escribir mi primer borrador, voy a tener que revisarlo. En esta revisión, yo corregiré o agregaré de repente elementos que no he incluido dentro de mi primer escrito. Y me servirá para yo hacer una escritura final de mi texto, ¿no? Para que quede ok. Entonces partiré con esta preguntita. ¿Qué animal te gusta? En la clase de ayer estuvimos viendo sobre el animalito que más te gustó. Escribimos un texto descriptivo en el cual muchos de ustedes han trabajado eficientemente, y para el día de hoy también partimos sobre esa premisa, sobre un animalito que te guste, que más te ha llamado la atención. Sobre ese animalito nosotros vamos a escribir la ficha técnica. Profesor, ¿pueden ser 2, 3 animalitos? Pueden ser 2, 3 animalitos o los animalitos que tú has estudiado en esta semana. Entonces pueden ser 5 o 6 fichas técnicas. Pero tenemos que hacerlo uno bien para luego seguir los modelos. Entonces, si tú me preguntas a mí qué animal, yo te doy las opciones que pueden ser el monochoro, la tortuga de Catcaya, el gallito de las rocas, la lechucita bigotona, el guanaco, el suri,
Con esto ya tienes información de qué es lo que tú vas a escribir. También tengo que tener en cuenta dentro de mi planificación de texto qué cosa es una ficha técnica. Yo tengo que tener ese concepto básico que me va a ayudar a entender qué es lo que voy a escribir. Entonces, una ficha técnica contiene información precisa, información exacta sobre un animal, en este caso, sobre animalitos amenazados, pero también puede ser sobre un lugar, sobre una planta, sobre un río, sobre un lago, etc. Se utiliza para organizar la información de manera detallada. Y lo vamos a ver en un ejemplo que les voy a mostrar más adelante. Al momento de planificar me hago la pregunta, ¿qué voy a escribir? Y obviamente yo voy a escribir el día de hoy una ficha técnica sobre un animalito amenazado. Puede ser el gallito de las rocas, puede ser la tortuga de Taricaya, el animalito que a ti más te ha llamado la atención. ¿Para qué escribiré? Voy a escribir para concientizar a la gente de cómo debemos proteger a esos animalitos amenazados. No olvidemos que el para qué escribiré viene a ser la pieza importante en nuestra escritura. Tiene que haber un fin, un propósito. Y el para qué escribiré es básicamente eso. Ver de qué forma hacemos entender a la gente que nos apoyen para cuidar a estos animalitos. En la tercera pregunta y en el tercer recuadro nos dice ¿para quiénes escribiré? Yo escribiré para mis docentes, para mis compañeros, para mis padres o de repente para los miembros de la comunidad. Entonces tengo que tener en cuenta esta estructura. Cuando yo siempre empiezo a escribir, debo tener en cuenta esta planificación. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué escribiré? ¿Y para quiénes escribiré? También debo tener en cuenta al momento de planificar que yo debo tener un ejemplo, una guía. ¿Qué es lo que voy a escribir? Teniendo los elementos, primero veré un ejemplo. En este ejemplo, yo básicamente puedo observar que se trata de un gorila y que tiene recuadros multicolor, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. En la parte superior yo observo que hay un nombre común, que hay un nombre científico, y en los recuadros siguientes pues están detallados, información precisa, su descripción, su hábitat, sus amenazas, sus características por el lado izquierdo, su comportamiento, su alimentación. Eso es muy importante, el que yo observe cómo está hecho esta ficha técnica para yo tratar de imitar y tratar de hacer también una ficha técnica teniendo en consideración todos estos elementos. No olvidemos que en la parte inferior están las medidas de protección que culminarán con éxito esta ficha técnica. Entonces yo observando esta ficha técnica ya puedo textualizar mi texto. Pero ojo, también tengo que tener en cuenta otro elemento que viene a ser un organizador. Y eso lo vamos a ver a continuación. Aquí yo les presento un organizador. Este organizador nos va a servir de manera precisa, porque yo voy a colocar el animal al centro y la información está alrededor como las agujas del reloj. Tendrá su nombre común, su nombre científico, la descripción, el comportamiento, el hábitat, las características, la alimentación, las amenazas, las medidas de protección. Y si más no recordamos, este organizador lo hemos trabajado en estos días. Y hemos logrado con éxito completar todas las ideas. Entonces esto también tengo que tener en cuenta, más el ejemplo que les mostré anterior,
para yo poder textualizar. Bien, en la textualización yo tengo que tener aspectos en cuenta. Y estos aspectos son muy importantes, porque en primer lugar yo tendré a bien colocar el nombre común, el nombre científico del animalito al cual yo he elegido. También tendré que indicar a qué clase pertenece. Consideraré el hábitat. Describiré sus características. Relataré un poco su comportamiento animal y qué acostumbra a hacer. También mencionaré de qué se alimenta. Comentaré las principales amenazas. Explicaré las posibles acciones para compartir cómo debemos conservarlo dentro de su hábitat. Agregaré imágenes y siempre mi título tiene que tener relación con lo que yo voy a escribir. En este caso tiene que tener una relación con mi ficha técnica. Teniendo en claro la textualización, yo ya tengo un modelo a seguir, que primero será mi título, luego mi nombre común, mi nombre científico, las características físicas, comportamiento, su hábitat, su alimentación, las principales amenazas y algunas acciones para colaborar con su cuidado. Este cuadrito a mí me va a guiar, que yo tengo que empezar con el título y sucesivamente iré avanzando con el nombre común y todas las características que se especifican en este cuadro. Me sirve para mí, para que yo pueda textualizar todo el texto. Entonces, cuando yo textualizo, voy a tener en cuenta que mi hoja de trabajo, lo voy a dividir en dos columnas. Una columna que está a la derecha y otra a la izquierda. En la derecha yo colocaré nombre común, nombre científico, la descripción, el hábitat, amenazas. En la parte izquierda estarán las características, el comportamiento, la alimentación. Y no me olvidaré de la parte inferior, y yo tengo que agregar medidas de protección. Una vez que yo he textualizado, voy a revisar el texto. Voy a ver si está el nombre común, el nombre científico. También voy a ver si está la clase, si he colocado el hábitat. Y si no lo hice, voy a mejorar estos aspectos. Tendré que incluirlos. Veré si están las características correctas, si está el comportamiento, si está la alimentación, si están las amenazas. Y si lo hice, quedará. Y si me falta agregar alguno de estos aspectos importantes, pues trataré de mejorar, trataré de incluirlo. De la misma manera también revisaré si la imagen es adecuada o de repente puedo agregar más imágenes. Y mi título, que siempre tiene que tener relación con el texto. Cuando yo hablo, por decir, de la tortuga de Taricaya, hablaré básicamente el nombre común, el nombre científico de la tortuguita, a qué clase pertenece, dónde vive, etcétera, estudiantes. Teniendo ya la revisión completa de mi primer borrador, escribiré en una hoja aparte la nueva versión final de mi texto. Ahí ya debe tener todas las correcciones que he realizado. Agregaré fotos para que puedan servir de apoyo a mi texto. Todas estas cositas ya debo tener en claro. Entonces empezaré con mi escritura final del texto, que viene a ser mi ficha técnica. Mi ficha técnica, que quedará más o menos así, en este sentido. Yo trataré de incluir ciertos aspectos que no olvidaré porque ya tengo mi planificación. Una vez que yo haya visto la necesidad de tener al lado
mi escritura final, la nueva versión final de mi texto, voy a reunirme con mi familia y les mostraré cómo quedó mi ficha. Junto con ellos me pondré a reflexionar sobre la importancia de tomar acciones urgentes para cuidar y proteger los animales amenazados de nuestro país. Les pediré que me ayuden a comprometer con una práctica o una acción, ¿no? O básicamente van a ser 3 o 4 acciones que contribuyan al cuidado y la conservación de estos animalitos. Ellos opinarán, ellos me ayudarán y me darán el visto bueno de cómo está mi escritura final de mi ficha técnica. Entonces, estudiantes, al final de esta ficha técnica, al final de mi escritura de esta ficha técnica, yo tendré presente qué es lo que aprendí durante el desarrollo de la investigación, qué acciones voy a sugerir a mis compañeras o a mis compañeros poner en práctica para cuidar a los animales amenazados y al medio ambiente. Todo eso voy a incluir en estos recuadros y tendré presente que toda mi investigación no ha sido en vano, porque habrá acciones positivas que a partir de ahora se tomarán en cuenta. Dicho esto, estimados estudiantes, hemos terminado la clase el día de hoy, para lo cual les sugiero hacer sus comentarios respectivos en este link. Gracias y será hasta una nueva oportunidad.